El Ministerio Cristo Redentor Internacional presenta por medio de su canal de bendición En Contacto con Dios, el mensaje de la palabra que nos acerca a Dios. Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a este programa En Contacto con Dios. Empezaremos leyendo la palabra de Dios en Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11. Y dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es un gran honor, pero también una tremenda responsabilidad para mí estar en este lugar, en este púlpito, porque según acabamos de leer en Primera de Pedro 4:11, ese lugar no debe ser utilizado para contar mis chistes, que por cierto son bastante malos. No significa que el mensaje tenga que ser monótono y aburrido. Ustedes tampoco necesitan escuchar mis anécdotas. Tampoco vengo a hablarles de lo que hace o hizo tal evangelista, pastor o predicador, y de cómo han querido pisotear el evangelio de Cristo con tanta basura. Aunque se puede hablar de los hechos, sin mencionar nombres específicos, ese no es el propósito. Los nombres los dejaré para orar por ellos en mi cuarto de oración, pero nunca los mencionaré en este lugar. Tampoco les vengo a hablar de política. Tampoco quiero impresionar a nadie con palabras elocuentes y queriendo aparentar lo que no soy, un santo, porque no lo soy. Porque nadie más que Dios sabe que soy un pecador que ha dispuesto su corazón para que Él cambie, moldee y transforme todo lo que a Él no le agrada de mí. Porque todos los días necesito es de su perdón y su misericordia. Conocí al Señor hace 41 años, a mis 10 años, y recuerdo que a esa edad salía a las casas de mi barrio a hablarles a los vecinos de Cristo. A mi forma, por supuesto, como lo haría un niño de 10 años. Porque aún a esa edad sentía algo tan especial cuando lo hacía. Lamentablemente, por muchos años estuve en desobediencia, apartado, mas nunca Dios se apartó de mí. Porque de no ser por su misericordia y de las veces que he estado a punto de morir de muchas maneras, puedo asegurar que de no ser por su misericordia y entendiendo que ha habido un plan de Dios para mí, así igualmente para usted. De no ser por esto, ya tendría varios años de estar muerto. Y no solo eso, tendría ya varios años de estar en el infierno, en tormento, sin Cristo. Pero el Señor tuvo misericordia y me salvó. Ahora sé que mi vida, todo mi ser, mi alma, mi mente, mi lengua y todo lo que yo hable, y sobre todo mi corazón, le pertenecen al Señor. Actualmente, y por gracia de Dios, me preparo en el Instituto Bíblico Billy Graham, con sede en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Dios me ha venido preparando desde hace ya unos años. Amo en mi corazón profundamente escuchar y leer libros de verdaderos hombres de Dios, siervos del Señor, que han pagado un precio de sometimiento a Dios, que han pagado un precio para servirle. Algunos de ellos ya están con el Señor, tales como Billy Graham, David Wilkerson, Gigi Ávila, el pastor Carlos Guerra,
del movimiento misionero mundial, a quien conocí hace casi 40 años en mi natal Puerto Limón, acá en Costa Rica, y con quien compartí muchos momentos muy especiales. Y él apoyó mucho este ministerio y canal con mensajes de la palabra de Dios, oraciones y consejos para mí. Ahora él está con el Señor. Siervos del Señor como Josué Irión, a quien aún hoy día el Señor usa poderosamente. Y mi preparación terminará, estoy seguro, el día que parta con Él. El día que parta con el Señor. Porque no vengo a aparentar ser un gran teólogo de la Biblia. No tengo un doctorado en teología. No soy muy bueno para hablar en público, pero sé que el Señor capacita y pone palabras. Aunque, claro, no estoy en contra jamás del estudio y de una preparación estudiando la palabra de Dios, estudiando la Biblia. Tampoco les voy a hablar en profundidad de la hermenéutica, ni la homilética, ni de la exégesis y todo eso, hermano. Porque sé que, aunque no dejando de lado todo esto, lo que yo necesito no es hermenéutica, no es homilética. Lo que yo necesito es el respaldo de Dios. Las palabras que Dios ponga en mí, como dice 1 de Pedro 4:11. Hablar conforme a las palabras de Dios. Solo así tendré su respaldo. No vengo a hablar de nada de eso. No vengo a hablar de homilética, no vengo a hablar de exégesis, como lo mencioné anteriormente. Pero sí quiero hablar de un Dios vivo, un Dios real, el mismo Dios que sacó a su pueblo cautivo en Egipto y abrió frente a ellos el Mar Rojo. El mismo Dios que hizo descender fuego del cielo frente a los profetas de Baal y así manifestar su gloria y respaldar a su siervo Elías. El mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Elías, el de David, el Dios de Pablo también, y que manifiesta su misericordia a través de su Hijo Jesucristo. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Y podemos ver su gran poder desde el primer versículo de la Biblia en el Génesis, pasando por todos los 31,102 versículos hasta el último en el libro de Apocalipsis. Toda su palabra habla del hermoso plan de salvación a través de Jesucristo, quien murió y resucitó para salvarnos. Vengo a hablar de su mensaje que muchos han querido cambiar. Creo en el poder del Santo Espíritu de Dios, quien nos guía para glorificarle y llevar su evangelio, tal y como nos lo dio Jesús hace poco más de 2000 años. Y yo no soy quien para venir a cambiar esto, ni para venir a cambiar lo que está en la Biblia, la cual es la santa y bendita palabra de Dios. Y desde este lugar daremos toda honra, honor y gloria a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y de esto tratará este programa. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Amén. Cristo Redentor Internacional TV, glorificando el nombre del Señor en las naciones, desde San José, Costa Rica,